Bienvenidos todos a una edición más. Esta es la edición número 13 de Observatorio Político. Como siempre, todos los viernes estamos con ustedes. Y en este día, viernes 28 de noviembre del año 2025, los saludamos, como siempre, originando desde la hermosa ciudad de Pitalito, en el sur del departamento del Huila, uno de los lugares más importantes del sur del Huila, más maravillosos. Pitalito tiene lugares turísticos que usted puede venir a visitar en cualquier tiempo. Tenemos ahora una gran carretera, la ruta 45 está muy buena desde la ciudad de Neiva para los que llegan a Neiva, y si quieren viajar en avión pueden hacerlo también porque hay rutas directas hasta el aeropuerto Contadoro de la ciudad de Pitalito. Y de allí se pueden desplazar a diferentes lugares. Aquí esta ciudad es muy acogedora, muy extraordinaria. Es un valle hermosísimo. Se ve a la gente encantada de Pitalito. Este fin de semana hay ferias en San Agustín, así que todavía pueden venir a las ferias de San Agustín, pero eso sí, quédense en Pitalito, porque aquí está la mejor gastronomía, una oferta gastronómica que inclusive me han dicho personas que viven en la capital del departamento de Huila, en Neiva, que los mejores asados de carne, los mejores asaderos están en Pitalito. Y eso es cierto. Yo soy muy amante de la buena gastronomía, de los buenos asados. Y uno va a Neiva y no es fácil conseguir un sitio. Allá hay muchos restaurantes muy buenos, extraordinariamente buenos y elegantes. Pero en materia de carnes asadas no hay una oferta tan grande y tan buena como la hay en Pitalito. Aquí hay gente especializada que lleva más de 20 años trabajando con asados, carnes asadas a las brasas, estilo llanero, y no se consigue. De modo que vengan a Pitalito. Excelente gastronomía, excelente hotelería, café por todas partes. Aquí hay más de 40 tiendas de café especial que ustedes pueden probar de lo que quieran. Es un paraíso. Así que vénganse para Pitalito y vayan a San Agustín a las ferias, pero vengan a dormir acá. Bueno, vamos hoy a hablar de política, porque este es el programa de la política. Vamos a hablar de la crisis por la que está pasando el pacto histórico a raíz de una multa que le impuso el Consejo Nacional Electoral y que prácticamente paraliza la inscripción de listas al Senado y Cámara de Representantes por el momento. No se sabe qué va a hacer los del pacto histórico a nivel nacional y a nivel local también. Vamos a hablar también de que ya escribieron hoy, esta tarde, a las 2:30 de la tarde, escribieron la lista al Senado que encabeza Roy, o no la encabeza, que dirige Roy Barreras. Él es el ministro Roy Barreras, es embajador de Colombia en Reino Unido, y una coalición. También hablaremos también de la coalición que ya compuso el grupo que lideran Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo y Elmira. Por fin se pusieron de acuerdo para encabezar la lista. Vamos a darle nombres de los que están allí. También hablaremos de las listas a la Cámara en el departamento del Huila, que ya escribieron lista ayer el Partido Cambio Radical. Vamos a hablarle un poco de ese tema. Y están las otras listas ya pendientes, la del Partido Liberal, Pacto Histórico. Vamos a ver qué pasa para que escriban esta lista la otra semana. Partido Conservador, no se sabe a última hora si inscriban o no listas. La del Partido del Centro Democrático tampoco la han definido en Bogotá. El expresidente Uribe no se ha vuelto a reunir con los directivos, el señor Vallejo, porque pues él estaba un poco triste por lo de su hermano Santiago, entonces está esperando, pero no han definido la lista de la Cámara por el departamento del Huila. Y hablaremos también, estuvo aquí el doctor Frankie Alexander Vega Murcia, que nos había pedido un derecho de réplica porque lo habíamos mencionado, ayer lo tuvimos en un extra, ustedes lo pueden ver allí. Vamos a más adelante en la sección de comentarios a colgarles ahí el video de la entrevista, muy interesante
que hicimos ayer con el doctor Frank Alexander Vega, otro candidato por el sur del departamento del Huila a la Cámara. Aquí en Pitalito hoy se inauguró la Casa de la Música, la Escuela de la Música. Estuvo la ministra de Cultura, había aquí en Pitalito, muy apoteósico el evento, extraordinariamente bueno, con muestras culturales de danzas y de muestras de varios departamentos de Nariño, el Putumayo. Eso fue extraordinariamente muy bonito todo. Voy a hacer un preámbulo un poquito para introducirme a la Escuela de la Música. Perdónenme, vamos a tomar café, porque este programa es para tomar café también, para refrescar un poco y afinar la voz. Café especial del sur del Huila. Ay, vengan a Pitalito y verá cómo consiguen café especial de todas las clases. Les decía entonces que la Escuela de la Música, esta es una obra que fue gestionada por el entonces alcalde Edgar Muñoz Torres, quien estuvo de alcalde 2020-2024. Y gestionó desde la primera llegada, desde el primer año, porque los proyectos para los alcaldes, para que logren salir, hay que iniciarlos desde la primera año de gobierno. Si el alcalde no presenta proyectos en el primer año de gobierno, se queda los 4 años en blanco. Entonces, él lo presentaron en el 2020, todavía no estaba el gobierno del cambio del doctor Gustavo Petro, estaba todavía el doctor Duque, pero le aprobaron ese proyecto, por supuesto. Se contrató por parte del ministerio, se construyó cuando llegó el gobierno de la gente en el año 2024, estaba ya construido en un 80-90%, y el gobierno de la gente miró que había algo irregular allí, se supuso, se imaginó, en esos afanes de ellos buscar, de meterle pepas a las guayabas, vio que había algo allí que no cuadraba, entonces envió una solicitud a la Contraloría General de la República para que investigara. Duraron 2 años, 2 años casi investigando eso, y descubrió la Contraloría que eso no había ninguna normalidad, que todo estaba bien. Entonces, en eso se demoró mucho la entrega de esta Escuela de la Música. Hace unas 2 semanas, que le está hablando, Santiago Villarreal, solicitó a la Contraloría General de la República que diera una respuesta sobre las supuestas irregularidades en que había ocurrido esa contratación, y me contestaron que no había nada, que eso estaba normal, que se hacía raro que no lo hubieran entregado al servicio de la comunidad. Entonces yo le envié un oficio al Ministerio de Cultura con el soporte de la Contraloría pidiéndoles qué pasaba con esa obra. Y bueno, yo creo que en parte de eso hizo eco y decidieron allá en Bogotá programar la entrega de la Escuela de la Música a buena hora para que todas estas juventudes, estas adolescentes, niños, puedan llegar allí a practicar, y los profesores de las distintas áreas que tiene la cultura, que es tan hermosa, puedan venir a enseñar danzas, enseñar baile, enseñar pintura, porque no es solamente para que desarrollen allí la música, sino otros saberes culturales, incluso la gastronomía hace parte de la cultura. Y entonces van, a partir de ahora, pues arrancan ya a ensayar allí, a enseñar, a un sitio muy acogedor para que enseñen y hagan todo lo que tiene que ver con la cultura. Bueno, vámonos ahora sí para Bogotá, porque eso en Bogotá está caliente en el pacto histórico. Ayer el Consejo Nacional Electoral, en una decisión que el mismo presidente Gustavo Petro ha calificado de política, porque es que el Consejo Nacional Electoral, hay más sectores de la derecha ya compuesto, Álvaro Hernán Prada, que es huilense, magistrado del Centro Democrático, y están otros del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Radical, y entonces entre ese grupo y un conjuez se pusieron de acuerdo y le impusieron una millonaria multa a 2 partidos que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico, Colombia Humana y la Unión Patriótica. Una multa que llega casi a los 6.000 millones de pesos. Pero el problema no es ese.
Suponiendo que desembolsen todos esos dos partidos, que alguien consiga el dinero y pague el lunes, por ejemplo, supongamos que el lunes paguen la multa, se va a demorar el Consejo Nacional Electoral en revivir esas personerías jurídicas. Y entonces el pacto histórico de aquí al 8 de diciembre, que faltan apenas ya más de 8 días, no podría escribir la lista al Senado, ni podría inscribirla a las cámaras de representantes a nivel local. Entonces es una verdadera crisis política que parece increíble, ¿no? Cómo esta derecha recalcitrante de Colombia le quiere cerrar las puertas al partido más importante, que es el del gobierno, pacto histórico y su coalición de partidos, que a mala hora se pusieron a disolverse también, se disolvió el Polo Democrático, renuncian a la personería jurídica, porque el presidente de la República se le ocurrió que había que hacer un frente amplio, un frente distinto, crear otro partido, a sabiendas de que el Consejo Nacional Electoral estaba en manos de la derecha y que era casi que imposible que les fueran a avalar eso. Pero bueno, ahí tienen las consecuencias. Ahora va a ser muy difícil que en el transcurso de esta semana arreglen esa situación por la vía administrativa, imposible. Ya incluso una acción de tutela falló en contra de que puedan inscribirse, de modo que por la vía jurídica y administrativa es muy difícil que lo hagan. No sabemos qué va a pasar ahora, pero esto me recuerda mucho la historia de Colombia, que no hay que olvidarla. Yo no había nacido todavía. Yo no es que no soy tan viejo, yo soy de la década del 60, pero en 1949, estando de presidente Mariano Ospina Pérez, conservador, que ya venían con una violencia política después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, decidieron ellos, sin más allá ni más acá, violar la constitución política y convocar unas elecciones no para 1950 como era programado, sino que las convocaron para noviembre de 1949 y no le permitieron al Partido Liberal, que era el opositor, participar en esas elecciones. Es una dictadura completa. Y el único candidato que se presentó fue el ingeniero Laureano Gómez Castro, que era uno de los hombres más recalcitrantes de la oposición, un hombre de derecha, falangista, por no decir fascista, que no me gusta ese calificativo, porque el fascismo en Italia tuvo un poco de más decencia, porque era un partido que defendía a los obreros. Es que el fascismo nació de los obreros, de la clase obrera en Italia. Benito Mussolini lo que hizo fue aglutinar todos los sindicatos obreros y formar un partido social, el fascismo, Faxios. Pero los conservadores de Colombia no eran propiamente sindicalistas, eran todo lo contrario, perseguidores de los trabajadores, como son hasta ahora. Por eso no les gusta la reforma pensional, no les gusta la reforma laboral, no les gusta que a la gente le paguen un salario mínimo digno. Es todo lo contrario del fascismo. Cuando usted estudia el fascismo, mire bien que tiene algunas virtudes buenas, lo mismo que el nacionalsocialismo de Alemania, que nació también de un socialismo de la clase obrera. Hitler reunió los sindicatos, los más pobres. El problema de esos partidos fue que cuando llegaron al poder cometieron muchos crímenes, entonces eso se dibujó totalmente y hoy es conocido como lo peor que ha producido la humanidad en los últimos 80 años. Pero si ustedes miran la esencia de los Faxios del fascismo en Italia, no eran tan malos en principio, para que no confunda. A veces los izquierdistas confunden, los izquierdistas recalcitrantes confunden, llaman fascista a cualquiera. No. Hay que estudiar un poco la filosofía de la política y la historia. Y entonces, volviendo al tema del 49, entonces por supuesto que ganó Laureano Gómez la presidencia de la República. Y fue peor, porque ya se agudizó más la violencia política en Colombia entre liberales y conservadores. El gobierno, con los grupos paramilitares que llamaban los pájaros, y la policía chulavita, que era una policía que la manejaba el gobierno directamente a dedo, siguieron matando liberales en toda parte.
cometiendo masacres horrorosas. Esta vez va a ser todo, pues es decir, uno creería que esta vez más o menos está sucediendo lo mismo, pero con el gobierno a bordo. Es decir, ese andamiaje jurídico administrativo que está en manos de la derecha no quiere que el gobierno, el presidente de la República, el partido de él, participe en las próximas elecciones. Los órganos en manos de la derecha, como el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, todos de la derecha ya están buscando la forma de cerrar para que el partido del gobierno no pueda participar en estas elecciones, a sabiendas, como están en las encuestas, de que pueden ganar otra vez. Y ese es el afán de esa derecha. Porque ayer lo decía la señora ex candidata de los banqueros, porque ya los banqueros no la apoyan a la señora Vicky Dávila, ellos están con Pinzón. Entonces ella decía en una entrevista en la cadena Caracol Televisión que habían hecho encuestas internas y que en todas las encuestas internas ganaba el doctor Iván Cepeda Castro frente al señor Abelardo de la Espriella. Incluso en segunda vuelta ganaba, porque es que aparentemente están dejando que el señor de la Espriella crezca, peleche, como decimos, porque le van a sacar unos escándalos. Él los tiene, claro, pero este no es el momento de sacárselos. Quieren que peleche y cuando ya está en un momento determinado, les sacan esas cositas que tienen por allá guardadas, incluso vínculos con mafiosos de Venezuela, que al parecer también los tienen, y en fin, eso se volvió un merequetengue. Bueno, eso es lo que les tengo. Entonces, acto histórico en problemas para escribir listas. Los que sí no tuvieron problemas ya es la coalición que formó Juan Manuel Galán junto con Sergio Fajardo, y el que lo maneja prácticamente ese partido es el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo. Ya tienen el candidato que va a liderar esa coalición, ya les voy a decir cómo se llama. Esa coalición se llama ahora Colombia Avanza, Colombia Unida, algo así. Una coalición Nuevo Liberalismo. El partido Mira, que es de los cristianos, de una secta cristiana, una iglesia. La cabeza de lista es Juan Sebastián Gómez. Se llama Coalición Ahora Colombia. Juan Sebastián Gómez encabeza la lista. Ese lo puso el Nuevo Liberalismo. Los del Mira, que está allí, esta señora que es senadora, no tiene sino un senador del Mira. Esta señora va a estar allí, Ana Paola Gudelo, que es la senadora del Mira. Ellos han pedido el puesto 2, el puesto 2 en la lista de los 100, el 3 y el 5. Y el doctor Jorge Enrique Robledo pidió el número 10, porque los puestos esquineros son buenos, como en los negocios, como en las esquinas de las plazas de mercado, en las esquinas de los pueblos, en la ciudad. De la esquina es muy valiosa, y en política también, en esos tarjetones, los esquineros son valiosos. Otros que van a conformar la lista, van a ser en esa lista de la coalición, estarán Federico Restrepo, que es de la empresa DIC, viejo conocido de Sergio Fajardo, entre otras cosas. Tulio Gómez es un empresario de transporte. Juan Fernando Reyes Curi, Gloria Díaz, ella es el concejal Juan Baena, ese también es del Mira. Ricardo Díaz Granados, gente muy interesante. María Margarita y Daniel Gómez, María Margarita Gómez y Daniel Gómez. En esa lista dicen que va a estar la hija del doctor Rodrigo Villalba Mosquera, que quiere mantener su clan, perpetuarse en el clan Villalba Mosquera, pero no sabemos qué cupo le hayan dado, o si será que no se inscribe allí. No sabemos qué pasó, pero no figura. Hay una cantidad de nombres allí, pero no la vemos a ella. No sé qué pasó. Si será que desistió de seguir la herencia de su papá, la herencia electoral en el Huila, o quizá esté más adelante. Esta lista tampoco sabemos cuándo la van a inscribir, no nos han dicho todavía. Por allá le escribí a la campaña Nuevo Liberalismo, dice que están pensando si hacerlo el martes, el lunes o el miércoles. El que sí se adelantó a escribir su lista al Senado
fue el exministro, el ex embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, el médico Roy Barreras. Hoy escribió la lista a las 2 de la tarde. Estuvieron en la registraduría del Estado Civil. La llama el Frente Amplio, dice él. La primera lista de izquierda, la llama él, del Frente Amplio. Y es una coalición que formaron con Unitarios, un partido que creo que es de la señora Claudia López, pero no de la exalcaldesa. Bueno, exalcaldesa también fue, no de la señora Claudia López, la que es casada con la senadora María Angélica Lozane, que es precandidata presidencial, sino de la otra Claudia, de la Claudia que fue alcaldesa que reemplazó a Samuel Moreno Rojas cuando lo metieron a la cárcel en el año 2009. Esta es la otra Clara López, que esta no es Claudia, sino Clara López Obregón, una familia muy distinguida de Bogotá, prima de los López, sobrina del expresidente Alfonso López Miquelsen, y era la esposa de Carlos Romero, que fue eterno representante de la Cámara por el Partido Comunista. Por eso la señora Claudia es de izquierda moderada. Esta conformación es ella era del Partido Unitario. El Maíz, que es el partido de los indígenas, también hace parte de esa gran coalición. Y está el partido La Fuerza de Roy Barreras. Quien la encabeza, el número 1 es Gustavo García Figueroa, que fue exministro del Interior del actual gobierno del presidente Petro. En segundo renglón está el hijo de Guillermo García Realpe, que fue senador por el departamento de Nariño, acaba de renunciar a la presidencia de Ecopetrol, precisamente para no inhabilitar a su hijo. Y le siguen en esa lista Fabio Arias Giraldo, que es el representante de la CUP, de los trabajadores, Andrea Carolina Ángeles Pitia, es bogotana. Y siguen otros conocidos como Domingo José Ayala Espitia, presidente de FECODE, Alejandro Vergel, que tiene fuerte presencia en redes sociales. Está el otro, es ministro de Salud, Luis Carlos Leal. Caramba, Luis Carlos Leal quedó allí en ese movimiento. El 20 está Máximo, en el 10 quedó el señor Luis Carlos Leal, el 20 está Máximo Noriega Rodríguez. También fue el que coordinó la campaña de Petro en el Caribe, vocero del movimiento Fuerza Ciudadana. Leonidas Name está en esa misma lista de los Name de Barranquilla. Este Leonidas Name es sobrino del senador Iván Name, que está preso actualmente por ese escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Esos son hijos, nietos de José Name Terán, que fue muchos años senador del Partido Liberal en los años 80. Para los que no se acuerdan de eso, no habían nacido. Y en el puesto 49 está el doctor Gorky, bueno, él no es doctor, es el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. Como es una lista abierta, no importa el número, pero quedó en el 49, exalcalde de Neiva, que fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría en el 2023. El acuerdo suscrito por Luis Evelis Andrade Casamá, del Maíz, Castro Ricardo José Castro Iragorri, debe ser de la familia Iragorri de allá del Cauca, porque esa familia es muy un solo apellido, que es el que representa el partido Fuerza, y Marcelo Torres Benavides, caramba, Marcelo volvió a revivir, del Partido del Trabajo, debe estar ya anciano, y Ney Gregorio Navarro Jaramillo, el Partido Ecologista de Colombia. Esos partidos no los conoce uno, pero ahí quedaron en eso. Del lado de los movimientos sin personalidad jurídica estuvieron Óscar Gutiérrez, Guaqueta, Todos Somos Colombia, Angélica María Monsalve García, Somos Justicia, Óscar de Jesús Zapata Guapacha, Óscar Vicente Zapata Borja, Eddy Santiago Gil Rojas, Participación Nacional Unificada, y Gustavo García Figueroa, que es del movimiento político social y comunal. Se llama Frente Amplio Unitario. Ya escribió hoy a las 2 de la tarde el partido de Roy Barreras. Vamos a ver cómo le va. Dice que es un partido de izquierda, pero está Roy Barreras de izquierda, sí, caramba. Eso es como decir que el doctor Álvaro Uribe Vélez también escribe una lista de izquierda.
le creería más a Uribe. Ha sido más serio, más vertical. Bueno, vamos a hablar de las listas en el departamento del Huila, porque ayer Cambio Radical fue el primero que escribió lista a la Cámara. Quedó conformada encabezándola el doctor Julio César Triana. Y en segundo renglón está la señora Silvia Castañeda. Ella fue ex candidata a la alcaldía de Palermo en el año 2019. Ya hace bastante tiempo. En esa oportunidad, la señora Silvia Castañeda sacó 5.008 votos allá en Palermo. Perdió, porque la que ganó fue otra. La que ganó fue la señora Caviedes, que está en otra lista. Y está en la lista de los verdes. Y está también Amin Lozada. Bueno, le sigue el doctor Edgar Muñoz Torres de Pitalito, es alcalde de Pitalito. Y después está el último lugar, Amin Lozada, que fue ex candidato a la alcaldía de Neiva hace 2 años. En 2023 sacó en Neiva 12.106 votos. Bueno, esa es la lista que quedó de Cambio Radical. Vamos a ver cómo le va. Ellos dicen que le apuntan a 2 curules para repetirlo de hace 4 años. Vamos a ver cómo les irá a ir en esa lista. Y el Centro Democrático no ha definido lista. Está ya en Bogotá, creo que tienen 6 o 7, 8 nombres. No se sabe si la hagan cerrada o no. El expresidente Uribe no ha querido. Hicieron una reunión como el martes y se estuvieron como hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, alcanzaron a definir varias listas en algunos departamentos pequeños, o pequeños no, para departamentos donde ellos no tienen presencia en la Cámara, como Nariño, Caquetá, Putumayo. Definieron listas, pero la del Huila no la alcanzaron a evacuar. El expresidente Uribe es partidario de una lista cerrada y que la encabece Felipe Trujillo, un empresario de mucho alcurnia de Neiva, hijo de Félix Trujillo Falla, que es un gran empresario de vivienda, del comercio, comercialización de vivienda y de arriendos en Neiva. Y lo del directorio departamental, le presentaron allá una lista en la que quieren que encabece la del sur del Huila, la señora Tatiana Méndez, que se fue diputada acá en el sur. Y quieren que sea la lista abierta. En ese número de personas, en ese listado, está Jaime Felipe Lozada Polanco, el Partido Conservador, que se fue para allá. No sabemos en qué lugar lo dejen a él. Si es lista abierta, tienen posibilidad. Si es lista cerrada, pues vamos a ver. Los verdes tampoco han definido lista. Están allí como con 6, 7 aspirantes. Vamos a ver si esta semana, creo que hoy se reúnen en Bogotá en horas de la tarde, en horas de la noche, Ariel Ávila, o vienen a Neiva a reunirse para ver si definen esa lista. Y el Partido Conservador, todo indica que no logró conformar lista, no porque no tenga gente, sino porque lo dejaron acabar los Andrade. El clan Andrade acabó con el Partido Conservador. Y ahora sí que lo necesitan en el Huila para que le ayuden al doctor Andrade, que yo creería que no sale esta vez, con todo el respeto que se merece y el optimismo que él tiene, pero todo político es optimista. Todos dicen que van a ganar, todos. En política nadie pierde, pero la realidad se juega es el día de las elecciones. Hoy vamos a... ayer jueves 27 estuvimos aquí en este site, digámoslo de alguna manera, en este estudio de SBC Noticias, el doctor Frankie Alexander Vega Murcia, que lo habíamos mencionado aquí en varias oportunidades. Yo siempre he dicho que esa lista pues es de relleno, ellos allí, porque la doctora Flora Perdomo es la que tiene las mayores posibilidades y la mayor maquinaria para salir, pero él se sintió un poco aludido y quería defender su nombre, entonces estuvo aquí, por supuesto, en un derecho de réplica, pero se convirtió en una entrevista muy amplia, muy interesante, y él también dice que va a ganar, que se le va a pasar a ella. Yo les voy a dejar el link allí en la entrevista para que ustedes la vean. Esta tarde, vamos antes de despedirnos con un tema de política internacional, porque esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le habló por teléfono con el presidente Maduro de Venezuela, con Nicolás Maduro, y van a sostener una conversación. No se sabe si sea
personal o sea videoconferencia para tratar el tema. Todo ese Caribe está lleno de barcos y de aviones en una amenaza de los Estados Unidos hacia Venezuela. El portaaviones ese de grande que tiene Gerald Ford, que lleva el apellido de un expresidente de los Estados Unidos, está allí también, una amenaza. Dice que hay cerca de 15,000 unidades militares, no les alcanza para invadir por tierra Venezuela. Para los que sabemos un poco de términos militares, para invadir un país como Venezuela se necesita mucha gente. Entonces algunos creen que eso se va a invadir y que eso ya que vamos a llegar. No. Pero sí es una amenaza. Y es una amenaza contra toda América Latina. ¿Qué le ha pasado a América Latina? ¿Qué le está pasando? Las únicas personas que se han pronunciado enérgicamente contra esto que está haciendo el presidente de los Estados Unidos ha sido Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Gustavo Petro. Tímida la posición de la presidenta mexicana, que ha sido un protagonismo a nivel latinoamericano. No, por supuesto que la enérgica protesta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de el señor Díaz-Canel de Cuba, normal. Pero el resto de América Latina muda, temerosa, arrodillada. La historia no les perdona a los latinoamericanos, todos estos países sumisos a lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, como si estuviéramos todavía hace 150 años atrás, como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le pasa a América Latina que no despierta? Esta es una amenaza contra todos, porque hoy pueden amenazar a Venezuela, mañana puede ser cualquier país latinoamericano, y ese señor que gobierna los Estados Unidos no respeta ideologías, no le importa nada. Es un señor, bueno, yo no quiero llegar a esas palabras, pero es un señor lunático que un día dice una cosa, otro día hace otra, pero muy grave que América Latina no se pronuncie, no se una para defender no al gobierno de Maduro, sino a lo que es el entorno de la soberanía de este continente. Qué falta de dignidad, qué falta de carácter de estos países latinoamericanos. De verdad que uno queda estupefacto viendo esto. Un montón de barcos allá, aviones volando como abejas, amenazando, y los demás sumisos, miedosos, temerosos. No, por favor. Yo creo que debe ser un momento en que los latinoamericanos despertemos de esto y nos hagamos sentir. Puede que no tengamos la fuerza militar que tiene la potencia del norte, pero la dignidad y la fortaleza. Si hubiera una unificación de todos los latinoamericanos, dirán, no molesten estas aguas. Bueno, ellos no están en aguas todavía territoriales de Venezuela, están todavía en las aguas internacionales. Pero si hubiera una protesta de toda América Latina, de seguro, ese señor ordenaba retirar esos barcos de allá. Y se le acababa el afán de apoderarse de las minas del petróleo de Venezuela, del coltán, del hierro, de todo lo que tiene Venezuela, porque a ellos no les interesa la democracia ni nada de eso, ni que lleven o no lleven coca, a ellos no les interesa eso. El interés de ellos es por las riquezas que están en el subsuelo venezolano. Muchas gracias a todos por esa amable sintonía. Nos volveremos a ver. Esta es la edición número 13 de Observatorio Político. El próximo viernes tenemos otra cita con ustedes en otro Observatorio Político. Hasta luego.